Bienvenidos y bienvenidas a Tan Bienestar, un espacio para reconectar con tu cuerpo y transformar tu bienestar desde la raíz. Aquí exploramos el movimiento consciente, la salud real, el manejo del dolor, la alimentación, emociones y la conexión entre cuerpo y espiritualidad. Porque sentirnos bien no es solo evitar el malestar, sino comprender cómo nos movemos y cómo nos nutrimos y cómo estas emociones influyen en nuestra salud. Soy Tamara Garracini, licenciada en Actividad Física y Deportiva, especializada en movimiento somático y preventivo. A lo largo de estos años, acompaño a muchas personas en el camino de recuperar su movilidad, aliviar dolores crónicos y reconectar con su cuerpo. En cada episodio encontrarás herramientas prácticas, entrevistas con expertos y reflexiones que te ayudarán a escuchar tu cuerpo, a moverte mejor y vivir con más equilibrio y energía. Tu bienestar empieza acá. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Tamara Garracini y hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, transformador, la disociación del cuerpo por un trauma emocional o también por estrés crónico. Tal vez no lo sepas o no lo hayas escuchado este término, pero se te haga familiar porque muchas personas, y especialmente las mujeres, vivimos en una constante desconexión casi permanente con el cuerpo, como si habitáramos solamente en la mente. Y aunque parezca algo invisible, esto tiene consecuencias reales, como dolores físicos, contracturas, ansiedad, fatiga, una dificultad constante para descansar o sentir placer. ¿Y por qué me incluyo en esto? Porque es realmente algo que he venido sanando en los últimos años y de lo cual puedo hablar en primera persona realmente de esta desconexión con el cuerpo. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar de 5 señales o síntomas comunes que te pueden identificar que estás viviendo en una disociación con tu cuerpo y cómo el movimiento somático puede ayudarte a volver a tu cuerpo de una forma muy amorosa, segura y regulada. ¿Por qué es importante hablar de la disociación con el cuerpo? Porque vivimos en una cultura que valora la hiperproductividad. Está constantemente haciéndonos creer que tenemos que ser cada vez más productivos, que cada minuto de nuestro día tiene que ser eh, eh, rentable, que tiene que producir. Vivimos en un momento de hiperexigencia, de control mental ante todo y de calcular los minutos y que si perdés tiempo, lo peor que pudiste hacer, sentir culpa por descansar, sentir culpa por tomarte un momento para estar con vos. Y muchas veces esto hace que dejemos de estar en nuestro cuerpo, dejamos el cuerpo por fuera. Además, vivimos situaciones difíciles, o si has vivido situaciones difíciles, duelos, abusos o estrés crónico, primero normalmente no tenemos tiempo para procesarlos, ¿sí? Porque estamos en esta carrera constante. Y es probable que tu cuerpo haya aprendido a irse para protegerse. Y es una forma de protección que normalmente no somos conscientes. Aunque esa fuera una estrategia inteligente del cuerpo, ¿sí? Es una estrategia inteligente de supervivencia, necesitamos volver con suavidad a nosotros mismos. Necesitas volver con suavidad a vos. Este episodio no solo busca informarte, sino abrir un espacio para que reconozcas esto y para que generemos una reconexión real y muy sanadora. Así que vamos a empezar. ¿Qué es la disociación corporal? Vamos a empezar a definir esto que es importante. Cuando hablamos de disociación corporal nos referimos a este estado en el que vivimos desconectados, desconectadas del cuerpo, como si la mente y el cuerpo no se hablaran a sí mismos o no hablaran el mismo idioma. Es como si nuestra atención estuviera atrapada en los pensamientos, en las preocupaciones, en el quehacer, mientras que el cuerpo queda relegado, silenciado o incluso ignorado. Y esto es importante porque muchos dicen, no, pero yo hago ejercicio, divino, pero vos no salís de tu mente, inclusive haciendo ejercicio. Yo entrené toda la vida, hice deportes en mediano rendimiento, como casi rozando el alto rendimiento, y podría decir que seguía en la mente, mi cuerpo estaba desconectado. Muchas personas no nos damos cuenta que estamos disociados, pero lo sentimos.
cómo se siente. No registramos cuando estamos tensionados o cuando tenemos tensión en los músculos. Por ejemplo, estás constantemente con tus hombros arriba, tensos, y solo cuando te observas lo puedes bajar. Pero tu estado normal es estar con los hombros altos y tensos, por ejemplo, o la mandíbula con tensión. No sabemos cuando tenemos hambre real o cuando tenemos cansancio real, porque nos vamos a acostar y es como que no para la cabeza, ¿me entendés? El hambre se confunde con ansiedad y nos cuesta disfrutar mucho el placer o simplemente como sentirnos presente en este momento. ¿Cuáles son como las causas más comunes? Un trauma emocional muy fuerte, un estrés prolongado, la hiperproductividad, la sensación de sentirte que necesitas ser valioso o válido, y esto te lleva a estar constantemente queriendo demostrar, ¿sí? Este trauma emocional puede haber sido un evento externo, alguna situación que hayas vivido en tu infancia, que generalmente todos tenemos huellas desde de nuestra infancia, que dejan marcas en nuestro sistema nervioso. Estos traumas dejan esta marca en nuestro sistema nervioso y cuando pasamos estas situaciones que nos sobrepasan y que muchas veces pensamos que son situaciones bobas, pero que dejaron su marquita en el cuerpo se desconecta como un mecanismo de defensa. Es una forma como de sobrevivir al dolor. Y acá te cuento una cosa muy sencilla, que puede que no sea un abuso, ¿sí? Un abuso es claramente, muy probablemente es una situación en la que vas a estar desconectado de tu cuerpo, ¿sí? Pero muchas veces dicen, no, pero yo no viví cosas traumáticas y sin embargo me siento así. Por ejemplo, yo cuando era chica, te voy a contar un ejemplo para que vos lo puedas entender. Tenía 4 años, me caí y me golpeé muy fuerte la cabeza y empecé a tener como algunos síntomas neuronales. Tenía 3, 4 años. En ese momento vivíamos en Patagonia, no había centros que pudieran acompañarme en ese proceso para controlarme y ayudarme en un tratamiento para que se me estabilizara. ¿Qué pasó? Donde había el centro más cercano y que realmente era muy bueno era en Mendoza. Yo estoy en Patagonia. Entonces me quedé 4 meses en la casa de mis abuelos, en donde mis papás se tuvieron que volver a mi pueblo porque tenían que trabajar, yo tenía 2 hermanos más que tenían que cuidar, no podían quedarse 4 meses en San Juan. Y San Juan está más cerca de Mendoza, entonces me llevaban a hacer los tratamientos. Estos 4 meses que estuve en la casa de mi abuela, obviamente mi abuela me transmitió mucho amor, mi abuelo también. Estuve con mis tíos, con mis primos, pero yo no sabía que eso había causado una herida emocional y había generado un trauma en el cual yo sentía una herida de abandono. Y desde ahí empecé a asociar y a desconectarme. De hecho, mi papá decía mucho que yo llegué de San Juan siendo diferente y que no entendían qué pasó, ¿sí? Como que desde ahí había cambiado mucho. Claro, en mí se generó un trauma a raíz de una situación que le hicieron con todo el amor del mundo porque no había otra solución. Y te estoy diciendo una situación que fue lo más amorosa posible de ambas partes, tanto de mis abuelas, mi abuelo, mis papás, pero mi interpretación como niña de 3, 4 años fue una sensación de abandono. Y que me vine a dar cuenta hace 2 años cuando en una terapia me volvió ese recuerdo y esas sensaciones de angustia, de las imágenes de llorar en la noche, de sentirme sola, de sentirme abandonada. Entonces es importante porque son pequeñas cositas que cuando vos la traes la podés abrazar y desde ahí tu sistema nervioso cambia la percepción, ¿sí? Empezás ok, pasó esto. Y vos podés ponerle un nombre, podés llevarlo a una comprensión y a través del movimiento somático y a través de la reconexión con esas sensaciones, podés de una forma amorosa empezar a liberarlas. Bueno, volvamos. Otra de estas causas comunes que ya acabo de contarte, una trauma emocional, puede ser un estrés prolongado o crónico.
Entonces, como yo les decía, vivimos en una sociedad en la que no nos permite pausar, donde si vos te tomaste un día libre o no hiciste nada productivo, entre comillas, ese día sentís que sos un fracasado. Muchas veces estamos en alerta constante. Trabajamos, estamos en casa, familia, redes, pero no paramos, no paramos, no paramos. Esta sobrecarga del sistema nervioso hace que vivamos en modo automático, lejos del cuerpo y de nuestras necesidades reales. ¿Sí? Y muchas veces el trabajo cuando nos apasiona no nos damos cuenta y también entramos en eso. La hiperproductividad y lo que les decía, la cultura del hacer, hacer, hacer. Estamos tan acostumbrados a rendir, ¿sí? Esto lo digo entre comillas, a hacer cada día más, a ser cada día más productivos, a no parar, que creemos que el cuerpo es solo una máquina de alto rendimiento. Lo forzamos, lo exigimos y dejamos de escucharlo. Eso también es disociación. La disociación corporal no es tu culpa ni algo que tengas que resolver rápido. Y esto es importante entenderlo. Es una respuesta de tu cuerpo muy inteligente y una respuesta de tu sistema a contextos que te están exigiendo demasiado y que a través de esta desconexión te podés cumplir con todo eso que estás que tenés como meta, ¿sí? Para poder seguir adelante necesitas desconectarte. Hoy podés empezar y podés volver a tu cuerpo paso a paso, de a poco, con mucho respeto, con mucho amor y sin forzarlo. Y esto es importante porque tengo una paciente que está conmigo y específicamente estamos trabajando este tema, ¿sí? Yo en realidad lo trabajo con todos mis pacientes. Algunos lo tienen más consciente, otros no. Pero es algo que yo veo como condición en casi todos mis clientes, ¿sí? Ay, perdón. En esta paciente, a través tuvo cita con dos tipos de terapeutas diferentes y ambos le dijeron, mira, estás disociada de tu cuerpo, eso es algo que es muy difícil volver. Y yo le decía, no, no creas, te lo puedo decir por experiencia propia, poco a poco se puede volver, se puede, no es algo que esté mal en vos, simplemente se puede reconectar con el cuerpo y esto es importante. Así que vamos a ver cuáles son los cinco síntomas más comunes de esta disociación para que vos puedas reconocerlos y desde ahí te voy a contar cuáles son los secretos para poder empezar a trabajarlos. Vamos a los síntomas. Síntomas que son señales y normalmente no nos damos cuenta. 1. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creemos estar desconectados del cuerpo, pero en realidad, por ejemplo, lo ves como una idea, ¿viste los pensamientos rumiantes? Como que vos decís, no puedo parar mi cabeza, te acostás y tu cabeza y dele, tu cabeza está todo el tiempo pensando. Y muchas veces se vuelven como círculos viciosos y estás pensando lo mismo todo el tiempo. Entonces, planificando, resolviendo, te acostás un momento en el sillón y recordaste un pendiente, te preocupás hasta en la ducha. Bueno, eso, vivir en tu cabeza es un síntoma muy, muy, muy claro de esta desconexión con el cuerpo, ¿sí? Porque empezamos a tener muy poca conciencia corporal. ¿Cómo también nos damos cuenta? Nos cuesta sentir placer físico y descanso real. O sea, estás de vacaciones, pero te cuesta un montón relajarte. Estás durmiendo y tu cabeza no para, no sentís un descanso real, no podés disfrutar de un baño caliente, de una comida rica, de una tarde no sé, de paseo. Todo esto es como que no sentís ese placer y ese descanso, ¿sí? No sentís alivio. Te sentís tenso igual, te sentís cansado, irritable, no sé, vas a hacer alguna actividad que te guste y te cuesta inclusive hasta disfrutarla. Es como que el cuerpo no logra relajarse por completo. Y también se manifiesta mucho porque estamos como en modo defensa, ¿sabes? Como a veces como respondiendo constantemente a los estímulo-respuesta, sí, fuerte, ¿sí? Es como que el placer se vuelve algo inaccesible y esto te lo digo porque a mí me ha pasado. Me ha pasado estar de vacaciones
una playa, bueno, en Colombia o en ciertos lugares preciosos que vos decís, uff, acá es para disfrutar. Y, ¿sabes qué? Me costaba un montón disfrutar, no podía. Era algo como, wow, estuve en este lugar, qué maravilla, pero mi cuerpo, mis sentidos no lo podían disfrutar por completo. Otra cosa, tercera señal, tu cuerpo te resulta ajena o pesado. Entonces muchas personas como que describen esto como si fuera el cuerpo una carga, algo que te pesa, que te molesta, que te limita. Puede que te sientas torpe, muy rígida, como si tuvieras una armadura que no te deja moverte con fluidez. A veces incluso te cuesta reconocer como ciertas partes de tu cuerpo. Y por ejemplo, si ahora yo te dijera, bueno, ¿cómo está tu rodilla derecha en la parte interna? A ver si la tenés o la podés registrar, ¿ves? Es como que dejamos de registrar partes de nuestro cuerpo, los pies, ¿sí? La espalda, como si se sintiera como un todo, pero no podés empezar a desmenuzar esas partes, empezar a sentirlo por separado. Esto genera incomodidad, inseguridad y mucho rechazo hacia nuestro propio cuerpo. Y también se ve, y esto es importante, con dolor. Por ejemplo, pasamos de 0 a 100. No logramos reconocer nuestro cuerpo y solo lo vemos o lo sentimos o reconocemos una parte de nuestro cuerpo cuando se presenta un dolor agudo. De repente un dolor lumbar, un dolor en el cuello, ¿sí? El cuerpo es como que se resulta, lo que te digo, se empieza a manifestar de 0 a 100 porque todo lo previo, todo lo que está en el medio, no lo sentimos, ¿sí? El cuarto punto que me parece importantísimo reconocer es las reacciones exageradas a estímulos pequeños. No sé si te ha pasado de sentirte como hipersensible emocionalmente o hipersensible físicamente. Pequeños ruidos y saltás y te quedás como estresado, ¿sí? Roces y reaccionás fuerte, dolores o tensiones que antes no te molestaban, pero de repente se empiezan a volver muy, muy fuertes y ahora te alteran, te generan ansiedad o directamente te abruman. Una caricia te genera ansiedad, la ropa, ¿sí? Ocurre esto porque el sistema nervioso está en hiperalerta, percibe todo como si fuera una amenaza. Es como un reflejo corporal que eh, viene a mostrarte este estado de alerta, que no hay un descanso verdadero, ¿sí? Esto es importante. El quinto punto tiene que ver con que no recordás bien las sensaciones físicas o cuando comenzaron tus síntomas. Y esto es importante. Es como que nuestra mente empieza a tener como lagunas corporales, ¿sí? Se disocia, empezamos a dejar de sentir el cuerpo. Y lo que te digo, nos cuesta registrar cuando algo nos duele o cuando se desencadena una lesión y cuando te percatás cuando el dolor en tu espalda fue tan intenso que tuvieron que infiltrarte, fuiste al médico y de repente te dicen tenés una hernia discal. Pero pará, ¿y todas las sensaciones previas no pude percatarme que estaba desarrollando una hernia? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no me percate de todas las sensaciones que hubieron antes para decirme que iba a tener una lesión o que iba a tener una gripe muy fuerte o una enfermedad que te tira a la cama? ¿Sí? Es importante esto, ¿sí? Es muy, muy importante, porque esas memorias están en tu cuerpo, pero vos, como estás disociado, no podés seguirlas, ¿sí? No podés reconocer esta historia que te está contando, porque el cuerpo siempre te va contando todo. Entonces, si esto te resonó, si esto te está sucediendo, no estás sola, no estás solo, estas señales vienen a mostrarte que hay que ir un poco más profundo, ¿sí? Que no son permanentes y que lo más importante es que a través de, por ejemplo, el movimiento somático, el movimiento consciente, podemos empezar a través de una herramienta muy segura, generar y reconectar con nuestras sensaciones eh, y además volver y transformar este proceso, ¿sí? Ahora, ¿cómo ayuda el movimiento somático? Esto es importante. Esta disociación del cuerpo que está ahí, que se está presentando, necesita un proceso que tiene varios pasos, ¿sí? Por ejemplo,
El primero tiene que ver con una reconexión del sistema nervioso con el cuerpo físico. Este proceso es lento, es suave y tiene que ser amoroso. Es importante esto. Entonces, el movimiento somático trabaja directamente sobre nuestro sistema nervioso autónomo. Y acá te voy a contar algo. Todo el mundo está hablando del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte de nuestro sistema nervioso que regula nuestras funciones que son automáticas, ¿sí? Hay unas que se llaman simpática y otros parasimpático. El mismo sistema nervioso se divide en estas dos. El simpático lo que hace es mantenerte alerta y el parasimpático permitirte descansar, permitirte relajar y reparar. Las dos funciones son importantes, pero cuando tu sistema nervioso autónomo se altera por estrés crónico, suele quedar con el sistema simpático activado. Y el parasimpático, que es el descanso, la reconexión, la reparación, es como que queda olvidado, queda apagado por completo. ¿Qué hacemos a través del movimiento somático? Empezar a despertar poco a poco este sistema nervioso autónomo parasimpático. Empezamos a despertar poco a poco la reparación, empezamos a despertar poco a poco el descanso, la calma, el sueño. Eso es lo que empezamos a hacer. Y el simpático lo empezamos a darle la función de en este momento tenés que estar apagado, en este momento tenés que bajar tu actividad, que es importante. Lo que hacemos es empezar a regular estos dos puntos que son muy importantes. Este sistema nervioso autónomo, como te decía, que regula la tensión, el miedo y el estar hiperalerta, a través, por ejemplo, de una respiración diafragmática, aprender a hacer una respiración diafragmática, a mí me llevó 1 año entero aprender a mover bien el diafragma y 3 años al soltarlos al diafragma, ¿sí? Porque la respiración diafragmática no la lograba, la tenía completamente bloqueada. Salgo del paréntesis. Bueno, la respiración diafragmática y los movimientos lentos, este enfoque a sentir las sensaciones internas, a crear nuevas rutas de conexión con el cuerpo y el cerebro, este pequeño juego permite que baje la guardia nuestro sistema nervioso simpático y empiece a sentirse cada vez más seguro para que de esta forma el sistema nervioso parasimpático se active y puedas descansar. Entonces una respiración empieza a enviarle señales al cerebro y al cuerpo para que baje la guardia y podamos empezar a sentirnos seguros, en calma, la respiración se regula, el cuerpo se relaja, las tensiones empiezan a bajar. ¿Sí? Un lenguaje corporal, el segundo punto tiene que ver con, por ejemplo, un lenguaje corporal para soltar lo que no se puede decir con palabras. Yo estoy acá con mi estructura del podcast porque si no me enredo y me voy, como verán, que es importante. Entonces, como les decía, ¿cuáles son los puntos que nos ayuda el movimiento somático? El primero, reconectar nuestro sistema nervioso al cuerpo físico. El segundo tiene que ver con el lenguaje corporal que nos permite soltar lo que con palabras nos cuesta decir, ¿sí? Entonces, muchas traumas o experiencias difíciles no se pueden poner en palabras, no podemos decir qué nos sucede, ¿sí? Pero lo podemos expresar a través del cuerpo, a través de las tensiones, miedos, angustias, y si lo seguimos, enfermedad autoinmune, degenerativa, accidentes, ponerle el nombre que vos quieras, ¿sí? Pero se guarda en el cuerpo. Cuando empezamos a movernos con conciencia, esas memorias empiezan a aflorar, a liberarse, sin necesidad de revivir el dolor. Y acá es importante, porque podés empezar a sentir la necesidad de llorar, de suspirar, de bostezar, de estremecerte. Todo eso va haciendo parte de este proceso. Y el cuerpo comienza a hablar cuando lo empezás a escuchar con respeto. Por ejemplo, esto se ve muy claro cuando empezamos a soltar el diafragma y yo les digo a mis pacientes, hoy por favor no salgas a reunirte con todo el mundo, no te salgas de fiesta, porque cuando empezamos a liberar el diafragma, las sensaciones, por ejemplo, las tristezas, las angustias, pueden empezar a aflorar.
Y muchas veces empezamos a, no sé, se nos viene un recuerdo que no necesariamente tiene que ser doloroso, pero necesitamos, de repente nos viene la sensación de querer llorar, ¿sí? Y cuando empezamos a mover el diafragma suele suceder eso. Hay una llorada, un momento de aflora un poco la tristeza, la cual tenemos que habitar esa tristeza. No podemos siempre estar tapándola, evitándola, no. Esa tristeza que comienza a aflorar, la abrazás, la llorás y eso te permite soltarla. Luego vamos a la regulación de lo que decía, de este hiperalerta que tenemos constante. Entonces, como te decía, empezamos a activar el parasimpático y desactivar el simpático o el estado de hiperalerta. Entonces, cuando has estado demasiado en este sistema de hiperalerta, tu cuerpo se siente agotado, todo el tiempo te sentís sobresaltado y nos cuesta bajar ese volumen, ¿sí? Pero este movimiento somático, al empezar a trabajarlo, nos permite que bajar ese estado de defensa y lo que hacemos es empezar a sentir más, a hacernos conscientes de lo que empezamos a sentir en el cuerpo. De repente empiezo a sentir el cuello, puedo sentir los hombros, puedo sentir una respiración. Empieza a bajar ese estado de alerta y a través de estos movimientos relajados, lo que hacemos es permitir que el estado de hiperalerta se baje. Y tus reacciones o tus sobrereacciones, como te decía, a un sonido, se empiezan a ver cada vez más tranquilas, ¿sí? Y esto es importante porque cuando, por ejemplo, venís a una clase mía al principio, es como que querés hacer, y yo lo veo enseguida porque les cuesta mucho, no, le digo, solo tenés que pasar, no sé, por ejemplo, el pie por la pelotita. Y lo veo y me da mucha gracia porque cuando alguien está ahí en hiperalerta es como que lo hace rápido, no, pero ¿cómo? Y pregunta mucho y le cuesta relajarse y le cuesta empezar a sentir. Pero a medida que lo va haciendo, va bajando, va bajando, va bajando y empezás a entrar en este estado de conciencia, ¿sí? El cuarto punto que es importante, por el cual el movimiento somático te ayuda, tiene que ver con la recuperación de la presencia. A medida de este ejercicio, por ejemplo, pisar una pelotita, empezás a reconocer señales internas. Empezás a reconocer, mira, este lado me duele, pero acá no. Pero acá se siente raro, acá siento que el pie se abrió, siento el piso. Mira cómo se siente el piso en el dedo gordo, en el dedo chiquito, en el dedo medio. Empezás a reconocer estas señales internas, empezás a reconocer cuando tenés sed, cuando tenés hambre, cuando tenés cansancio, inclusive empezás a sentir cuando tu cuerpo te pide o siente ganas de moverse, o ganas de parar, o ganas de reír, o ganas de llorar. Empezás a reconocer estas señales internas y volvés poco a poco a sentirte presente. Es como un ancla interna, ¿sí? Porque nosotros hablamos de estar en el presente, pero la primera herramienta que tenemos para sentirnos en presente es nuestro cuerpo. Y este ancla interna que necesitamos desarrollar se trabaja a través de las sensaciones. Es fundamental no perderte en esta mente loca, en la ansiedad, en el afuera. Te ayuda también esto a tomar mejores decisiones, a cuidarte más y sobre todo a volver a confiar en vos mismo, en vos misma. Porque podés empezar a reconocer las sensaciones y decir, pará, yo estoy diciendo que sí a un plan al que realmente no quiero ir porque estoy cansada, y entonces te pones a replantear y podés tomar una decisión mucho más consciente, que en otros momentos no lo harías. Luego, el quinto punto que es importantísimo es la creación de nuevos patrones. Cuando trabajamos el movimiento somático, como te decía, comenzás a crear nuevos patrones mucho más seguros, no solo de movimiento, sino de pensamiento. El cuerpo tiene memoria, entonces comenzamos a aprender nuevas formas de relacionarnos con nuestro cuerpo, con la práctica, a medida que vamos liberando estos patrones de tensión, de rigidez y de evitación, construimos nuevos movimientos,
mucho más seguros, suaves, placenteros. Y esto se traduce en menos ansiedad, menos dolor, más fluidez, más energía, una mayor sensación de libertad. Y lo más hermoso, que no es algo que tenés que lograr vos a través de la fuerza o de forzarte, sino a través de empezar a estar en vos, estar con vos, y es algo que ya está en vos. Así que lo que estás haciendo es simplemente despertarlo. En resumen, el movimiento somático no es solo una forma de moverte, y esto es importante, es una forma de recordarte, de reconectarte y de repararte. No busca exigirte, sino acompañarte en este proceso para que vuelvas a casa, a tu cuerpo, con mucha compasión. Así que este tema para mí es uno de los más apasionantes, podría hablar horas, pero ya llevamos 29 minutos. Así que simplemente hoy quería recordarte que este recorrido en el que reconocimos la disociación del cuerpo, reconocimos cómo se manifiesta nuestro cuerpo, cómo el movimiento somático nos permite esta reconexión, ¿sí? Quiero invitarte a que lo pruebes. No necesitas experiencia previa, no necesitas estar en, eh, tener como estar en el fondo del mar para poder experimentarlo o para decir, bueno, me voy a dar esta oportunidad, ¿sí? Necesitas simplemente desear eh, generar unas nuevas experiencias en vos. Necesitas tener ganas de empezar a habitarte nuevamente, a habitar el presente, a escucharte con amor, a moverte con presencia. Así que tengo espacios y tengo clases pensados específicamente para acompañarte en este proceso. Así que podés escribirme si te llama la atención. Y como te decía, para dejar de estar en el futuro, en el pasado, en tu mente, hay herramientas que te permiten conectar con este presente, con tu cuerpo, con tus sensaciones. Así que si te gustó este episodio, te invito a que le des like, a que lo compartas y lo más importante, a que me compartas tu experiencia. Me encantaría leerte y saber que estas palabras te llegaron o cómo te llegaron. Nos vemos en el siguiente episodio y nada, nos vemos para seguir trabajando y hablando de estos procesos de sanación que se empieza volviendo a nosotros mismos. Nos vemos.